Voy a grabar la clase. Bueno, un poco para recordar lo que vimos el día de ayer, en la última clase que tuvimos, es el sistema de acoplamiento de bombas, que en este caso, debido a que, perdón, debido a que con una sola bomba no podría abastecerse el sistema para poder llevar el fluido desde este tanque inferior hasta el tanque superior, va a ser necesario acoplar más de una bomba, es decir, posiblemente una segunda o una tercera bomba. La característica de estas bombas es que deberían llevar el mismo caudal porque ese es el caudal del sistema. Por tanto, esa condición es importante. Y la conexión se hace en base a la salida del flujo de una bomba que se conecta a la entrada de la siguiente bomba y así sucesivamente como si fuese una cadena. ¿Qué logramos con esto? Logramos que la altura total sea la suma de las alturas que van a estar entregando cada una de las bombas. Bien, vimos también el día de ayer lo siguiente, que cuando nosotros tenemos, por ejemplo, un sistema de una curva característica del sistema o curva resistente y combinamos eso con la curva de una bomba que nosotros tengamos disponible, pero que el punto de funcionamiento, en este caso, por ejemplo, el punto requerido, para un caudal determinado, si yo quiero bombear este caudal y quiero bombear a esta altura, como sería este punto requerido, resulta que esta bomba que estoy seleccionando, que la tengo disponible, no me serviría para poder lograr bombear este caudal. Si bien acá la curva característica de la bomba permitiría inclusive que haya un punto por encima de este, que sería el punto de requerimiento del sistema, pero fíjense, en este punto el caudal sería muy bajo. Entonces no me sirve este sistema, perdón, esta bomba para este sistema. Lo que tendríamos que hacer es o buscamos otra bomba que permita que cruce prácticamente por este punto de requerido, o si tenemos la posibilidad de acoplarlas en serie, pues lo que necesitaríamos sería aumentar una bomba determinada para que a este caudal logremos alcanzar con un sistema de bombas en serie. Esa curva característica que ahora aparece con este color amarillo, anaranjado, resultaría ser la adición, entonces la curva resultante de la adición de dos curvas que representan bombas iguales, o sea, bombas idénticas funcionando. Por tanto, esa altura que lográbamos con una sola bomba, ahora vamos a poder aumentar la altura en este valor, pero va a poder bombear esta cantidad de caudal Q. A esto le llamamos acoplamiento de bombas en serie, pero que sean bombas iguales o idénticas, funcionando en las mismas condiciones de velocidad de rotación, etc. Bien, y vimos también esta situación. ¿Qué es lo que sucede en el caso de las bombas en serie? Pero ahora desde el punto de vista analítico, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? La primera forma, la primera aproximación del sistema es que nosotros podemos seleccionar rápidamente una bomba o varias bombas haciendo un cálculo muy rápido. Pero la mejor manera de poder determinar cuáles serían las condiciones óptimas de operación de las bombas acopladas en serie debería ser a través de las ecuaciones, de las curvas características que tenemos de estas bombas. Acá vamos a ver, por ejemplo, el primer escenario donde tendríamos bombas en serie, conectadas en serie, pero que sean iguales. Como acabo de mostrarles hace un momento, que para poder llegar a satisfacer en este punto requerido, punto de funcionamiento, con una sola bomba, en este caso la bomba de la curva roja, no alcanzaría. Por tanto, hemos decidido acoplar una segunda bomba, pero con características idénticas. Quiere decir que voy a tener esta nueva curva. La cosa es cómo realmente construimos esta curva.
La curva característica de una bomba, en este caso, por ejemplo, de la curva de la bomba de la curva roja de la bomba, está dada por este polinomio. Esta curva, como tal, nosotros podríamos obtenerla de manera analítica a través de utilizar el método de mínimos cuadrados cuando voy a la gráfica de una bomba, de un catálogo, y tengo 3 o 4 puntos y puedo ir haciendo una construcción de la ecuación. Hemos dicho que las curvas características de la bomba tienen esta configuración, donde la altura energética o la altura H va a ser igual a un factor A más un factor B por Q más C por Q cuadrado. Esta construcción entonces de las curvas se basa en este polinomio. De hecho, los fabricantes lo que hacen es, después encuentran los factores A, B y C para cada bomba que ellos fabrican. Si nosotros no logramos tener esta ecuación del fabricante, podríamos, como les decía, construirla o obtenerla en base a las curvas ya construidas que nos dan en sus catálogos. La otra forma, tal como les he mostrado en una clase, en la penúltima clase, es utilizando un software o una aplicación como por ejemplo el EPANET, donde doy 2 o 3 puntos y prácticamente me da esta ecuación que corresponde a esa bomba. Cualquiera sea la forma, yo puedo realmente obtener esta curva característica. Vamos a ver entonces cómo hacemos analíticamente este sistema de acoplamiento de bombas en serie cuando se tratan de bombas idénticas. En el caso de la curva característica sería para una bomba, para 2 o 3, porque sería en este caso bombas iguales o bombas idénticas funcionando en las mismas condiciones. Por tanto, esa curva característica va a ser la de una bomba o 2, pero que sean exactamente las mismas. Y la forma de la ecuación del rendimiento o de la eficiencia de las bombas está dada por un factor E multiplicado por el caudal Q más un factor F por el caudal Q al cuadrado. Entonces, estas ecuaciones, tanto la de curva característica de las bombas o como de la eficiencia, son propias de cada una de las bombas. Bien, ¿qué pasaría si nosotros entonces decidimos conectar 2 bombas, por ejemplo, en serie, o 3 o 4? Lo que tendríamos que hacer es, en base a la ecuación que nosotros tenemos de esa bomba, que de hecho va a ser igual para las otras, porque estamos hablando de bombas idénticas, tendríamos entonces que la nueva curva característica del resultante del acoplamiento sería igual a esta curva que estamos observando acá, la curva anaranjada, que la hemos graficado nomás, pero sin saber exactamente los valores. Ahora sí tendríamos que hacerlo de manera analítica. Entonces, esta ecuación H igual a N, que sería la cantidad de bombas que voy a utilizar, bombas idénticas, multiplicado por A más BQ más CQ cuadrado. Es decir, estoy utilizando la misma curva característica de esa bomba y lo que estoy haciendo es multiplicar por la cantidad de bombas que voy a conectar en serie. Estamos hablando en este caso de bombas iguales o bombas idénticas. Vamos a ver después cómo se hace para el caso de bombas que no sean iguales o idénticas. De esa manera tendríamos entonces este polinomio que corresponde a la configuración de esta curva resultante. Y este polinomio, que sería la curva resultante del acoplamiento de las 2 o 3 bombas en función de la cantidad n, tenemos que igualar a la curva resistente del sistema para poder encontrar el punto requerido. ¿Qué hacemos con esta igualación? Debemos obtener cuál es la curva resistente del sistema. Vimos en la clase introductoria de bombas que la curva resistente del sistema está dada por una expresión como esta, H sub R, o sea, la altura resistente, va a ser igual a A más BQ al cuadrado. Esta altura A es la altura topográfica, o lo que hemos llamado altura bruta, este valor. Ese factor A, entonces, es lo que corresponde a la altura bruta. Y B sería el factor que tiene que ver al aglutinamiento de los coeficientes de las pérdidas por fricción, que estamos hablando del sistema de conducción, y también de los factores aglutinados de los factores de forma que tienen los accesorios. En resumen,
los factores de fricción y accesorios los englobamos en esta letra B. Por tanto, multiplicado por Q cuadrado nos daría una configuración de esta forma de la curva. Si nosotros vamos reemplazando entonces A con un valor determinado de altura bruta y empieza por ahí a partir de ese término constante, más B que va a ir variando en función del caudal, estos valores de A y B que van a ser parte, digamos, del sistema, porque eso los podría determinar, voy a poder graficar entonces la curva resistente del sistema. Vuelvo a insistir con esto. Estas curvas que las he graficado así, bueno, de manera, digamos, característica, una forma, esas sí las puedo después graficar a detalle con las ecuaciones que corresponden. Bien, ahora, si yo tengo entonces esas dos curvas características, en este caso la resultante y la curva resistente del sistema, lo que tendría que ver es entonces cómo son los rendimientos para estas bombas. En el caso de tratarse de bombas iguales o bombas idénticas, el rendimiento de la bomba 1 tiene que ser igual al rendimiento de la bomba 2 y de la bomba 3 y así sucesivamente. Y este rendimiento va a ser igual a el factor E por el caudal de la bomba 1 más el factor F por el caudal al cuadrado de la bomba 1. Y si fuese de la bomba 2, sustituimos QB sub 1 por QB sub 2 y QB sub 2 al cuadrado en estos términos, porque se está tratando exactamente de la misma bomba. O sea que en realidad estamos hablando de condiciones idénticas. En ese caso, los rendimientos que van a depender de estos caudales, y como los caudales, como observamos acá, son los mismos, por tanto, los rendimientos tendrían que ser los mismos, acoplando las bombas idénticas en serie. Acá tenemos entonces que el caudal que va a pasar por el sistema va a ser igual al caudal que va a pasar por la bomba 1, que además tiene que ser igual al caudal que va a pasar por la bomba 2, y de la bomba 3 y así sucesivamente en función de la cantidad de bombas que nosotros podamos acoplar. Si yo tengo más bombas, entonces lo único que necesito hacer es determinar cuántas bombas idénticas voy a utilizar y el polinomio va a cambiar en función de la cantidad de bombas y esa cantidad va a estar representada por la letra N acá y eso va a hacer cambiar entonces esta forma de la curva característica ya de las bombas acopladas. Vamos a ver ahora qué pasa con las bombas diferentes. Vamos a ver acá, por ejemplo, si yo tengo la curva característica de una bomba 1, que va a estar representada por esta ecuación, donde H sub B1, o sea, estoy hablando ahora de la altura energética o de la altura neta de la bomba 1, va a ser igual a sub 1 más B1Q más C sub 1 Q cuadrado. Esta sería la ecuación, el polinomio característico de una bomba, digamos, bomba 1. Ahora, yo tengo una bomba 2, digamos en este caso representada por el HB sub 2 igual a sub 2 más B2Q más C2Q cuadrado. Estamos hablando de que la forma de las ecuaciones llegan a ser las mismas, ¿no es cierto? Esta forma llega a ser la misma. Lo que va a cambiar son los valores, de dónde empieza y cómo son las inclinaciones y pendientes en función de los factores A1, B1, C1, A2, B2, C2. Y por tanto, si nosotros tendríamos acá dos bombas que estamos viendo que serían diferentes, el caso anterior que hemos visto ha sido de bombas iguales, acá bombas diferentes. En ese caso, si estamos hablando de bombas diferentes, vamos a ver, por ejemplo, que la curva resultante del sistema en serie sería cuando yo estoy acoplando dos bombas diferentes y las estoy haciendo trabajar en un punto determinado contrastando con la curva del sistema. Acá, por ejemplo, para bombas diferentes, sus rendimientos también van a ser diferentes. Por ejemplo, voy a tener el rendimiento de la bomba 1 expresado por E1Q más F1Q cuadrado, y lo mismo para el rendimiento de la bomba 2 por E2Q más F2Q cuadrado. En ese caso, los rendimientos van a ser diferentes y van a depender entonces de cada una de las bombas y las condiciones de operación del caudal. ¿Cómo estaría entonces representada en este caso ahora la resultante? Esta curva verde que nosotros la hemos construido antes todavía de tener este polinomio, llega a ser entonces la suma de las bombas 1 y bomba 2, que llega a ser esa curva característica resultante, y esa suma estaría dada entonces por la suma de los factores.
A sub 1 más A sub 2 más B sub 1 más B sub 2, eso por Q, más C sub 1 por C sub 2 por Q al cuadrado. ¿Por qué en este caso tendría que ser de esa manera? Porque A1 y A2 son diferentes, porque estamos hablando de bombas diferentes. En el caso de la situación anterior de bombas similares, A1 y A2 llegan a ser lo mismo, por tanto, solamente se trata de poner un valor que multiplica todo este término. En cambio, para bombas diferentes, como es este caso, ya al no ser iguales, tengo que tomar en cuenta por separado cada uno de los términos. Entonces me quedaría esta expresión, que sería la ecuación resultante que graficando debería darme una forma como esta curva verde. Por otro lado, tendríamos la curva resistente, que en este caso representa la curva celeste, que esa curva resistente es la que nosotros conocemos como curva del sistema. Si ahora nosotros entonces tenemos un punto de funcionamiento F, quiere decir que ese punto de funcionamiento F debería ser la intersección de la curva resistente del sistema con la curva característica resultante del acoplamiento de las dos bombas en serie, pero con bombas diferentes. Lo que obtendremos al igualar estas dos expresiones, y de acá yo puedo entonces determinar cuál es el valor de Q para el punto F y de H para el punto F. Es decir, estoy hablando del punto que está siendo graficado acá con la estrellita, con el punto F, pero que corresponde a un caudal Q sub F y corresponde a una altura H sub F. Eso voy a poder hacer entonces pudiendo de acá, de este polinomio, en realidad tengo dos ecuaciones con dos incógnitas y podría despejar tanto Q como la altura, haciendo de que estas dos sean iguales. H y HR van a ser iguales, por tanto tengo acá la posibilidad de sacar los dos resultados, en este caso, de QF y HF. ¿Por qué iguales? Porque en este punto las dos se igualan. Ahora, los rendimientos de las bombas indudablemente van a depender de cada uno de los factores de las propias bombas y el caudal en este caso que tiene que ser el mismo, pero por tanto los rendimientos no necesariamente van a ser con el mismo valor, porque si bien los caudales por las bombas van a ser los mismos porque estamos hablando de bombas en serie, pero los factores E1, F1, E2, F2 ya no son iguales. Eso quiere decir que los rendimientos de las bombas también podrán ser diferentes. Acá hay un punto importante, este punto P, que aparece acá, resulta que es un punto a tomar en cuenta, un punto de mucho cuidado, porque si nosotros hacemos que la bomba empiece a funcionar desde el punto P hacia el lado derecho, o sea, con mayor caudal, vamos a tener el inconveniente de que primero una de las bombas ya no va a aportar nada. En este caso, por ejemplo, este punto P correspondería cuando la altura de acá de la bomba, en el caso de la bomba 1 es 0. Acá tendría un caudal Q, pero la altura para la bomba 1 sería 0. Quiere decir que esta bomba no está aportando en absoluto ningún valor energético. O sea, puede pasar el caudal por ahí, pero no está bombeando ni un metro, ni un centímetro, porque su altura de bombeo es 0. En ese caso, este punto, por ejemplo, será el punto límite máximo, donde solamente va a estar trabajando en el punto P la bomba número 2. En el caso de ese punto P, lo que voy a tener entonces es que esta altura para ese punto va a corresponder solamente a la altura de la bomba 2 en este punto. Eso entonces me va a poder dar un punto del caudal que corresponda a este punto y de la altura también que corresponde a ese punto, que será en este caso igual a la altura de la bomba número 2. ¿Qué sucede entonces con los caudales? Si yo tengo, por ejemplo, un caudal Q sub F de este punto de funcionamiento, que sea mayor, o sea, acá yo acá tengo el caudal, pero yo estoy queriendo bombear un caudal mayor a el caudal que representa al punto P, o sea, Q sub F mayor que sub P, esto no tiene que suceder porque empezaría a volverse turbina una de las bombas, ya que es el caso más crítico. En el caso de que el caudal Q sub F sea menor, en todo caso, que el caudal Q sub P, sí podría funcionar una combinación de estas bombas y por tanto la curva característica resistente del sistema podría estar en todos estos puntos de la posibilidad de combinaciones que yo tenga, cortando a la curva verde, pero nunca en este punto o a la derecha de este punto. Eso es lo que significa
el caso de estas dos condiciones y qué es lo que hay que tomar muy en cuenta en caso de que las bombas sean diferentes. Esto normalmente no se da en el caso de las bombas iguales o idénticas. Bien, hasta ahí hemos visto lo que son acoplamientos de bombas en serie. Ahora vamos a ver el otro tipo de acoplamientos de bombas, como por ejemplo, en este caso, si nosotros tenemos una curva resistente del sistema y tendríamos, por ejemplo, una curva característica de una bomba determinada. Y resulta que en este caso, el punto de intersección me va a dar un caudal de bombeo 1 y ese punto de funcionamiento que yo quiero que funcione, lamentablemente está por encima de este punto del caudal Q sub B1. Quiere decir que acá, en este caso, el punto de funcionamiento, si yo voy acá, esta bomba en la curva característica, yo con este punto de funcionamiento llego acá, evidentemente la altura me la podría brindar esta bomba, porque fíjense acá, si yo solamente voy trasladando la estrella, este punto de funcionamiento, hacia el lado izquierdo, y llego a cortar en este punto, indudablemente esta bomba me garantiza esta altura. Eso es cierto, inclusive puede dar una altura mayor. Pero lo que no me va a poder garantizar acá es el caudal que yo estoy necesitando, porque el punto de funcionamiento está en este caso con un caudal mucho mayor que el que yo estoy pudiendo encontrar con esa altura en esta bomba. ¿Qué me obliga a hacer en ese caso entonces el sistema? Es que para este caudal de B asterisco, que sería el caudal que estoy buscando, debo entonces a este caudal Q de la bomba 1, que yo tendría que sumarle una otra porción de caudal con otra bomba. Por tanto, yo tendría esa condición de acoplamiento en paralelo. ¿Cómo es esa característica de las bombas en paralelo? Acá tenemos, por ejemplo, en este esquema, dos bombas que tengo al lado izquierdo la bomba número 1, o sea, bomba 1, y acá al lado derecho la bomba número 2. Esta bomba número 1 y la bomba número 2 están succionando o están sacando fluido del mismo tanque, pero también podría tratarse de un sistema de bombeo donde tengo otra fuente para una bomba 1 y una distinta para la bomba 2. No importa cuál sea el caso, si estamos utilizando dos tanques separados o dos fuentes separadas o uno solo, al final podríamos tener el mismo sistema de bombeo. Acá, cuando tenemos entonces una bomba que está aportando con el fluido, por ejemplo, a un ducto múltiple o manifold en inglés, acá la bomba número 1, si yo estoy haciendo funcionar, va a poder aportar el caudal y debería tener la posibilidad de llegar hasta el punto superior con el caudal de bombeo número 1. Eso asumiendo de que la bomba número 2 está apagada. Pero si es que yo necesito aumentar el caudal en este tramo, puedo encender la bomba número 2, que también deberé tener la posibilidad de bombear solamente ella hasta lograr llegar hasta el punto más alto de arriba del sistema. Entonces, de esta manera estoy aumentando del caudal de bombeo 1 más el caudal de bombeo 2, debo llegar a un caudal, entonces, caudal total. Y ese caudal total será la suma de los caudales Q de la bomba 1 más Q de la bomba 2. Pero, como les decía, la bomba debe tener la capacidad de que con su propio caudal, digamos de caudal de bombeo 1, suficiente para poder llegar hasta la altura. Si la bomba no lograra subir hasta esta altura, no tiene sentido de utilizarla. O sea, debería estar configurada de tal manera que solamente la bomba 1 pueda llegar a bombear hasta este punto y la bomba 2 independientemente también. Y obviamente si las dos están en funcionamiento, las dos deben lograr llegar hasta el punto final, pero también con un caudal total que sería la suma de los dos caudales. Este sistema, esta configuración es muy utilizada en los sistemas de agua potable de diferentes lugares. Nuestros sistemas acá en Cochabamba también tienen esta configuración. Acá podemos observar que hay una válvula antirretorno, o sea, una válvula que no permite que el fluido regrese hacia la bomba, porque si no tendríamos inconvenientes de golpes de ariete y problemas inclusive de reventones en la parte inferior, dependiendo de la presión. En este caso, si nosotros tenemos la bomba número 1 en funcionamiento, vence entonces este resorte, vence la fuerza de la válvula de retención
llega el fluido por acá y va a tratar de buscar el camino más corto. Y fíjense que si trata de volver por este camino hacia la bomba 2, acá el resorte presiona la esfera y por tanto esta válvula de detención se cierra y no permite que haya entonces un retorno por esta bomba número 2. Lo único que le quedará al fluido que está saliendo bombeado de la bomba 1 va a tener que ser este tramo hasta el tanque final. En el caso de la bomba 2, cuando funciona solo esa bomba, lo mismo va a suceder, el fluido va a pasar por acá, va a tratar de regresar a este lado, pero no va a poder y por tanto se llena el manifold, el múltiple, y va a poder seguir su curso hasta el tanque superior. En este caso, entonces, las bombas en paralelo tienen una condición importante, que es la suma de los caudales, la que podemos nosotros lograr con el acoplamiento de bombas en paralelo. En el caso de las bombas en serie, lo que lográbamos era una mayor altura a los mismos caudales. Pero en el caso de las bombas en paralelo, lo que nos permite es lograr mayores caudales, pero a una misma altura de bombeo. Acá la altura neta total deberá ser la altura neta del sistema para la bomba 1 igual a la altura neta de la bomba 2 para el sistema de la bomba 2. Y así sucesivamente yo puedo aumentar la cantidad de bombas, por tanto, si tengo una tercera, cuarta o quinta bomba, sus caudales se van a sumar y las alturas deberían ser las mismas para vencer. Acá vemos una fotografía típica de las bombas en paralelo. Esta es una estación de bombeo de agua potable y podemos observar, por un lado, los manifolds o ductos que se conectan a un sistema único de succión, un múltiple de succión y un múltiple de salida o de impulsión. En este caso, entonces, estas bombas que tenemos acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bombas, estas 8 bombas están en paralelo y por tanto esas 8 bombas están pudiendo llevar el fluido hasta el tanque múltiple y de ahí va a seguir su recorrido. Si nosotros observamos por acá, entonces en estos puntos, fíjense, estas son las válvulas de retención, entonces que permitirán, por tanto, evitar de que el fluido regrese hacia una bomba que está al lado conectada. Vamos a ver ahora el funcionamiento de las bombas en paralelo contra una curva resistente. Por ejemplo, acá, si nosotros tenemos la curva del sistema, que es la primera que nosotros siempre graficamos, que sería la curva resistente del sistema, y acá tendríamos la curva característica de la bomba 1, que tiene un cierto caudal de bombeo 1, y acá tendríamos entonces, por ejemplo, acoplando una segunda bomba, tendríamos una nueva curva característica, lo cual me permitirá tener un nuevo punto de bombeo, en este caso con un caudal QB sub 2, que será obviamente mayor al caudal Q sub B1. Acá, para una tercera bomba, lo mismo, voy a tener que aportar un tercer caudal y así sucesivamente podría ir aumentando las bombas y de todas maneras, estas de acá van a poder lograr mayor cantidad de caudal. Es decir, voy a ir desplazándome en el eje de las abscisas hacia el lado derecho. Lo que de todas maneras voy a tener es, en este caso, una altura de bombeo que tiene que ser la misma para todas van a empezar en el mismo punto. En el caso de las bombas en serie, los puntos de inicio están en puntos diferentes, pero terminan en los caudales iguales. O sea que la curva, en este caso, de las bombas acopladas en paralelo, más bien inicia en el mismo punto, pero tienen sus caudales diferentes o separados. En este caso, podríamos tener entonces esa forma de acoplamiento de las bombas en contra de la curva resistente. Vamos a ver ahora el acoplamiento en paralelo de bombas iguales. ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, para las bombas iguales? Si son las bombas iguales, los caudales, en este caso de la bomba 1, tiene que ser igual al caudal de la bomba 2, de la bomba 3 y así sucesivamente. Acá, por ejemplo, tendríamos que observar que esta distancia del caudal, el caudal de bombeo 1, va a ser igual entonces a esta distancia del caudal del bombeo 2 y por tanto el caudal total va a ser la suma de estos dos caudales. Con eso yo estoy logrando tener esta curva de la bomba, de las dos bombas, pero tratándose de bombas idénticas, bombas iguales, funcionando en las mismas condiciones. ¿Qué pasa ahora entonces con la curva del sistema? Acá yo puedo obtener un cierto punto, donde tendría el punto de funcionamiento, que sería la intersección de la curva del sistema
con la curva del acoplamiento de las dos bombas. Esto gráficamente lo podemos hacer de esa manera, si además tendría las curvas características de los catálogos de las bombas. Vamos a ver, pero ahora analíticamente, tal como hemos hecho para las bombas en serie, qué es lo que sucede con la forma analítica de este tipo de acoplamientos. Acá estoy poniendo la imagen del acoplamiento de bombas iguales, ¿no? Donde tenemos el mismo caudal para la bomba 1 y para la bomba 2. Si nosotros tenemos la curva característica al tratarse de bombas iguales, la curva característica sería igual como la que hemos visto en el caso de los acoplamientos de bombas en serie, una expresión similar a esta polinómica. A la altura será igual a un factor A más BQ más CQ cuadrado. Esta es la curva característica de la bomba. El rendimiento está dado también por este factor E multiplicado por Q más FQ cuadrado. Es decir, yo puedo graficar las curvas características tanto de la bomba como la parte de la eficiencia. Y la curva resistente del sistema es la curva que ya hemos visto, que sería entonces igual a A más BQ cuadrado. Vamos a ver qué resultaría entonces en este caso cuando estamos hablando de bombas en paralelo, pero de bombas iguales o bombas idénticas. La resultante entonces de utilizar dos bombas iguales o idénticas, acá en la ecuación para la curva verde, resultaría ser igual a un factor A más B más Q dividido entre el número de bombas más C por Q cuadrado dividido entre el número de bombas al cuadrado. ¿Por qué esto? Porque nosotros lo que estamos haciendo es aumentar entonces el caudal, pero con bombas iguales. Quiere decir que el caudal, Q, estoy dividiendo entre la cantidad de número de bombas que tengo. Entonces, de esa manera, ese sería el polinomio que va a representar a la curva característica resultante del acoplamiento de bombas en paralelo. Si yo tengo dos bombas, entonces acá el número n va a ser 2, y acá reemplazando 2 también, y de esa manera voy a ir reemplazando si se trata de 3 bombas, 4 bombas, así sucesivamente. Y si fuese de una bomba, estoy volviendo, fíjense, poniendo n igual a 1, estoy volviendo a la curva característica de una sola bomba. Eso quiere decir que esta sería la curva la curva característica de la bomba acoplado bombas iguales. Y los rendimientos, acá por ejemplo, al tratarse de las bombas iguales, voy a tener los mismos factores E, F, pero con posiblemente los caudales de la bomba 1 y de la bomba 2 y la bomba N, dependiendo de cuáles son esas condiciones. En el caso de los caudales acá, el caudal de la bomba 1 va a ser igual al caudal de la bomba 2 hasta el caudal de la bomba enésima, y eso va a ser igual al caudal dividido entre el número de bombas. Es decir, como estamos trabajando en paralelo, por ejemplo, si recordamos las 8 bombas que hemos visto en la figura, ahí el caudal Q, el caudal de bombeo, voy a dividir por 8, entonces cada bomba va a manejar un octavo del caudal que va a aportar en total el sistema. Bien, ¿eso qué pasaría, por ejemplo, con el acoplamiento de bombas en paralelo, pero bombas que sean diferentes? Vamos a ver acá, si nosotros tenemos una curva del sistema, una curva resistente del sistema, acá vamos a tener las siguientes condiciones. Vamos a ver qué es lo que pasa acá. Bien, vamos a tener, por ejemplo, la bomba 1 va a estar representada por esta gráfica, que sería la curva anaranjada. Esta curva de la bomba 1, lo que tiene entonces es de diferente con el caso de la bomba 2, de que sus caudales son diferentes y por tanto estamos hablando de bombas que no van a acoplarse muy fácilmente. Este es un caso un poco atípico, pero se puede dar. Normalmente lo que se hace en proyectos, cuando uno va a iniciar el trabajo, siempre es tratar de que las bombas sean idénticas, porque eso no solamente alivia el problema de la operación, sino también el tema de stocks y repuestos. Sin embargo, debemos estudiar nosotros para casos en los que, por ejemplo, en un sistema que ya está en funcionamiento, tengamos la necesidad de acoplar una bomba diferente. Ese sería entonces este caso, que, como les digo, no es de los más frecuentes. Pero bueno, entonces, la ecuación de la bomba 1
sería esta, HB1 igual a 1 más B1Q más C1Q cuadrado, que representaría a esta curva de la bomba 1. Y este polinomio representa a la curva de la bomba número 2, que estaría acá con una altura menor que esta bomba número 1. Bien, en ese caso, también tendríamos la siguiente condición. Por ejemplo, si yo tengo la curva característica acá, desde el punto A hasta el punto C, pasando por B y después por F, esta sería la curva resultante de las bombas en paralelo cuando se trata de bombas diferentes. Acá, por ejemplo, yo tendría en una condición de acoplamiento, yo tendría el punto O, que sería el punto que corresponde a caudal cero, pero a la altura máxima de bombeo. En este caso, fíjense que la bomba número 1, que sería esta, la anaranjada, sí va a poder aportar con caudal y con altura. Sin embargo, la bomba, en este caso la número 2, no va a poder aportar esta altura. El caudal sí va a poder aportar, igual que la bomba número 1, pero la altura, fíjense que no alcanzaría para lograr bombear en este punto desde O hasta A. ¿Por qué A? El A sería el punto de quiebre porque correspondería prácticamente al punto máximo de bombeo de la altura de la bomba número 2, pero que corresponde a un caudal nulo, o sea, un caudal cero. Para un caudal cero, la máxima altura que podría realmente lograr una bomba número 2, en este caso sería este punto. Pero no está aportando nada de caudal. Entonces, este punto A correspondería al punto donde la bomba número 1, que está logrando bombear todo este tramo, a partir de ahí la bomba número 2 ya puede aportarle caudal. Eso es lo que dice acá. En el tramo OA solo funciona la bomba 1, porque de hecho la bomba 2 no está logrando alcanzar la altura correspondiente y por tanto solo la bomba 1 puede aportar eso. Pero a partir de este punto, recién va a empezar entonces a aportar la bomba número 2. En este punto, el caudal corresponderá a la bomba 2 para la gráfica 2 y el caudal para la bomba 1 en este punto. ¿Qué sucede entonces ahora en esas condiciones? Desde A, por ejemplo, empieza a funcionar la bomba 1 y la bomba 2. A partir de acá, de este punto, con este caudal, ya va a empezar a funcionar la bomba 1 y la bomba 2, siguiendo esta configuración de la curva característica de las dos bombas acopladas. Entonces, en ese caso, por ejemplo, si nosotros tenemos la altura de la bomba 1 más la altura de la bomba 2, eso corresponderá a un punto de operación A sub P más BP, Q más CP por Q al cuadrado. Esta ecuación que está con este color corresponderá a la ecuación resultante del acoplamiento de las dos bombas. Entonces, esta curva, que está con color morado, corresponderá a esta ecuación que aparece acá, porque ya resulta ser del acoplamiento del funcionamiento de las dos bombas, y eso se da a partir desde el punto A. Bien, en el punto A, nosotros tendríamos entonces un valor del caudal que corresponderá a la bomba 1, ¿no es cierto? Y a una altura H sub A que corresponderá a la altura del punto A. O sea, tendríamos este punto. Y en el caso de la altura de la bomba número 1, va a ser igual entonces en este caso a la altura de la bomba 2, acá este mismo punto, de la altura de la bomba 1, es igual a la altura de la bomba 2, pero con que en este punto la bomba número 2, acá estamos viendo, tiene un caudal igual a 0. O sea, quiere decir que la altura del punto B1, que corresponde a este, es igual a la altura de la bomba B2 en este punto del origen, cuando el caudal es igual a 0. Y eso será igual entonces a la altura A sub 2, que corresponderá en este caso al punto de la altura máxima, y eso será igual a la altura H sub A que estamos buscando en este caso. Ahora, en el punto B tenemos una combinación de una altura H sub B que corresponde a un caudal Q sub B. Este punto B ya corresponde a la nueva ecuación conformada por las dos ecuaciones de las bombas, bomba 1 y bomba 2. Entonces, aquí tendríamos en este punto, en el punto H sub B y Q sub B, resulta que la altura B va a ser la misma,
pero para el caso de la bomba 1 vamos a tener un factor A sub 1 más B1Q más C1Q cuadrado, y para la bomba 2 vamos a tener la misma altura porque estamos hablando del mismo punto, pero con los factores diferentes, A2 más B2Q más C2Q cuadrado. A1 y A2, B1, B2, C1, C2 no son iguales porque estamos hablando de dos bombas diferentes. En este caso, entonces, yo podría después determinar cuál va a ser el caudal de la bomba B, el caudal de la bomba B1 en el punto B para esta bomba y el caudal de bombeo del punto B para la bomba 2. Y acá, ¿qué es lo que obtengo entonces? Obtengo que el caudal en el punto B, que es este, va a resultar ser el caudal de la bomba 1 más el caudal de la bomba 2, porque hemos dicho que a partir del punto A hacia la derecha, o sea, estamos hablando de todos estos caudales que vienen a partir del punto A, todos esos caudales entonces resultan ser de la suma de los dos caudales de la bomba 1 y la bomba 2. ¿Y qué pasa en el punto C? Este punto C, que sería la combinación entonces de una altura H sub C con un caudal Q sub C, lo que tendríamos es que en este punto nos va a dar una altura acá determinada por la ecuación de la bomba para la condición de la bomba 1 y la ecuación para la bomba 2 en el punto C caracterizada por la ecuación de la bomba 2. En este caso, los caudales también serían iguales para el caudal Q sub C de la bomba 1 más Q sub C de la bomba 2, que se suman para lograr el caudal total en el punto C. Bien, ¿cómo vamos a determinar esa ecuación de acoplamiento entonces? Esa ecuación de acoplamiento va a corresponder a esta línea morada, que es la que yo debo encontrar. ¿Cómo la puedo graficar? Esa ecuación de acoplamiento va a seguir este patrón. El mismo patrón que hemos dicho que es el comportamiento de las bombas, que está caracterizado por un término independiente A sub P más B sub P por Q más C sub P por Q cuadrado. Entonces, estos subíndices P están correspondiendo a lo que significaría el acoplamiento en paralelo. O sea que cualquier punto que yo pueda definir acá, prácticamente voy a poder tener estos valores de A sub P, B sub P, C sub P, en función de la combinación que yo encuentre para cada uno de estos puntos. Esta sería entonces la ecuación genérica ya del acoplamiento de las dos bombas. ¿Qué es lo que voy a obtener entonces en un punto determinado? Acá voy a tener un sistema de tres puntos entonces de ecuaciones, donde voy a tener, para el caso de una altura H sub A, una altura H sub B y una altura H sub B. H sub C. Entonces yo tendría, por ejemplo, acá H sub A, H sub B y H sub C, tendría las coordenadas de cada una de las condiciones que van a corresponder entonces a los valores de las ecuaciones de A sub P más B sub P, QA, más C sub P, Q sub A al cuadrado. Quiere decir, las condiciones de caudal para el punto A me van a poder determinar entonces la condición de altura H sub A. Y lo mismo para la condición del punto H sub B y también para la condición de H sub C. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer entonces acá? Voy a determinar un punto de funcionamiento que le voy a llamar punto F, que tiene que ser entonces la combinación donde se igualan la curva resistente del sistema con la curva ya caracterizada por la ecuación de la curva morada, que en este caso voy a obtener entonces de esta ecuación de las tres condiciones, ¿no? De los tres puntos me va a poder permitir sacar los factores A sub P, B sub P, C sub P, que son los términos que necesito para reemplazar en la ecuación, porque esta ecuación corresponderá entonces a cada uno de estos términos que estoy encontrando de esta combinación de los tres puntos que tengo como referencia. Bien, de esa manera, por tanto, al igualar la curva resistente con la curva característica de las bombas acopladas, voy a poder tener el punto de funcionamiento H sub F y un caudal Q sub F que corresponderá a este punto F. De esa manera, yo voy a poder tener entonces también los rendimientos de las bombas, que en este caso son bombas diferentes, y esas bombas tendrán posiblemente rendimientos diferentes. ¿Qué tendré que hacer? Voy a tener que entonces determinar para el caudal de funcionamiento de la bomba
1, del punto F, voy a tener que encontrar cuál es ese caudal de funcionamiento en el punto F para la bomba 1, y el caudal también de la bomba 1 en el punto F, reemplazando esos valores, y con los valores E sub 1 y F1 que tengo característicos del rendimiento de la bomba, voy a poder determinar en este punto de funcionamiento cuál es su rendimiento. Porque si, digamos, yo utilizo de manera genérica esto, reemplazando el valor del caudal Q en cualquier punto, yo voy a tener rendimiento en cualquier punto que tenga. Por ejemplo, si yo reemplazo los valores de caudal del punto C, voy a tener el rendimiento de la bomba en el punto C de funcionamiento. Reemplazo los caudales de funcionamiento en la bomba en el punto B, y aquí voy a tener entonces el rendimiento de la bomba en el punto B. Así sucesivamente, entonces tendría las condiciones de funcionamiento de las bombas, de sus rendimientos también de manera independiente. Bien. En este caso, la parte analítica llega a ser un poquito más complicada que poder tener que hacer la solución gráfica o directamente tener una aproximación rápida del sistema. Esto indudablemente nos va a poder aclarar mejor cuando hagamos ejercicios. Mañana voy a resolver entonces ejercicios de bombas en serie y bombas en paralelo que permitan entender toda esta teoría. Bien, ¿alguna consulta, por favor? Si tienen algún comentario o consulta. Bueno, entonces enseguida voy a subir la grabación y mañana voy a hacer los ejercicios de conexión bomba serie y paralelo para que quede más claro todo este tema, que en la parte analítica es un poquito complicada inicialmente, pero cuando vean la solución de los ejercicios se van a dar cuenta que no se viste mayor complicación. De todas maneras, hoy en día con los softwares, con los que les he mencionado, y muy rápidamente se puede hacer este análisis, pero lo que conviene para nosotros es entender la lógica y el concepto fundamental de la teoría para estos sistemas. Bien, entonces nos vemos el día de mañana, Dios mediante. Hasta mañana.